Ok amigos, para comenzar aquí tenemos esta lana que es la que vamos a estar utilizando, aproximadamente 100 gramos para esta talla de 4 a 10 años. Si tú vas a trabajar una talla menos, te vas a llevar menos lana, y si vas a trabajar una talla de adultos, te vas a llevar unos 110 a 120 gramos. En este caso vamos a utilizar esta que es Cotoni y tiene de grosor como unos 4 milímetros más o menos, y lo vamos a estar haciendo con el gancho de 7.0 milímetros. La razón es porque queremos que nuestro tejido nos quede un poco flojito, ya que la puntada que vamos a usar es punto deslizado, por ende esa puntada es bien tupidita. Entonces, aunque en la etiqueta me dice que es para trabajar con, a ver, aquí está, con un crochet de 3.75 milímetros, pero yo voy a utilizar el de 7 por la razón que ya les dije. También vamos a necesitar una marquita y una cinta métrica. También vamos a utilizar una agujita lanera. Estos son todos los materiales. Ahora sí vamos a ir con el paso a paso. Muy bien amigos, para comenzar aquí tenemos una cadenita base que mide 33 centímetros para nuestra talla, que la que estamos trabajando es de 4 a 10 años. Si tú estás trabajando otras tallas, por aquí a un ladito en la pantalla te voy a dejar una lista de diferentes medidas para todas las tallas. Esta cadenita, para las personas que están trabajando con esta marca que es Cotoni, me dio aproximadamente 40 cadenitas, 33 centímetros. Ahora bien, una vez que ya tenemos nuestra cadenita base, nosotros como estamos trabajando la talla de 4 a 10 años, yo voy a marcar aquí la parte de mi borde, ¿sí? El borde que va a estar doblado hacia arriba del gorrito. Y para ese borde yo voy a dejar unos 10 centímetros. A ver, borde 10 centímetros. Aquí voy a marcar. En este momento te voy a estar dejando en la pantalla los centímetros que debes ocupar para el borde según cada talla. Ahora vamos a marcar aquí la parte del cuerpo del gorrito, ¿sí? Y para esta parte del cuerpo del gorrito vamos a ocupar 15 centímetros. Aquí voy a marcar. En este momento también te voy a estar dejando acá en la pantallita una lista de diferentes medidas para esta parte del cuerpo del gorrito para todas las tallas, ¿ok? Ahora esta parte de acá va a ser la parte de las disminuciones, que a mí me quedaron aquí aproximadamente, ya les voy a decir cuántos centímetros, ¿ok? 9 centímetros me han quedado para la parte de las disminuciones. Igualmente en este momento te voy a dejar una guía de centímetros para esta partecita de acá, para que sepas cuántos centímetros tienes que dejar. Ahora bien, una vez que ya tenemos aquí esta parte ya dividida, entonces lo que vamos a hacer amigos es lo siguiente. Yo aquí voy a levantar con una cadena, me voy a regresar aquí a la cadenita que está antes y allí voy a hacer un punto deslizado. Me regreso y hago un punto deslizado, el siguiente punto, otro punto deslizado, me paso al siguiente punto y voy deslizando cada puntito así. Bien, vamos a trabajar aquí este puntito donde está la marquita. De esta forma ya terminamos aquí la parte del borde. Ahora me paso al siguiente punto que sigue, que sería este que tenemos aquí. A ver, aquí. Y allí voy a deslizar, ¿ok? Y así voy a seguir por toda esta cadenita hasta llegar aquí amigos, a este puntito, ¿sí? Entonces vamos a continuar y nos vemos aquí. Muy bien amigos, trabajamos aquí el último puntito donde está la marquita, allí tenemos que trabajar. Y miren, aquí, ¿se acuerdan que les dije que estos son los centímetros de la disminución? Aquí tenemos 9 centímetros. Miren,
estos centímetros o esta cadenita, esta colita que está aquí, la vamos a dejar allí, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en todas las tallas. Vamos a dejar esta colita, vamos a levantar aquí una cadena, vamos a dar la vuelta y ahora vamos a coger la hebra de atrás de ese primer puntito que está allí, ¿ok? Y vamos a ir deslizando en cada punto, así como están viendo, hasta llegar al último puntito, ¿ok? Así vamos a ir trabajando puntos deslizados por todo esto y nos vamos a ver aquí. Ok amigos, ya vamos a trabajar el último puntito que sería este de acá. Ahora hacemos una cadena y nos vamos a regresar. Igual forma un puntito en cada espacio agarrando la hebra de atrás de ese punto deslizado. Así vamos a seguir hasta llegar aquí donde está el último puntito deslizado. Aquí. Ok amigos, vamos a trabajar el último puntito. Aquí punto deslizado. Y ahora fíjense acá en un detalle, miren. Este es el punto, esta marquita está aquí en el punto último que hice. Lo que pasa es que quedó un poco abierto. Entonces yo voy a pasar esta marquita para acá. Y miren lo que voy a hacer. El siguiente punto que está aquí después de esta marquita, que sería este de acá, allí yo voy a insertar y voy a deslizar. Me paso a un siguiente punto, el que le sigue, y deslizo. Acabo de hacer 2 puntos deslizados en estas 2 cadenitas. Ok, luego de hacer esas 2 cadenas, voy a hacer una cadenita al aire, punto deslizado, quise decir. Me doy la vuelta y desde este punto voy a hacer allí un punto deslizado, agarrando la hebra de atrás. ¿Ven? Y así vamos a seguir por todo esto. Aquí se acuerdan de hacer el último puntito, este de aquí, igualmente agarrando la hebra de atrás y se regresan. Y nos vamos a ver aquí de este lado. Así que nada, vamos a continuar por toda esta vuelta y nos regresamos y nos veríamos aquí. Muy bien amigos, vamos a trabajar aquí este último puntito. Ok, como pueden ver, ya tejí la vueltita donde quedamos y también ya me regresé. Estoy acá nuevamente, ¿sí? Donde está esta colita. Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Nuevamente vamos a agarrar 2 puntos cadenitas. Este que está suelto, ok, este, deslizamos y el siguiente. ¿Ven? Ahora hacemos cadena y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a tejer toda esta vuelta y nos regresamos y vamos a hacerlo de la misma forma, siempre agarrando la hebra de atrás. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Bien amigos, ya estamos aquí otra vez. Entonces vamos ahora a hacer los 2 puntos, que sería este de acá y este de acá. Y como pueden ver, aquí esta colita se va reduciendo. ¿Ven? Entonces, lo que vamos a hacer ahora amigos es lo siguiente. Como ya que ustedes saben lo que van a hacer, vamos a continuar acá. Nos regresamos, hacen los 2 puntitos de acá, los 2 puntitos cadenas, este y este. Luego hacen otra vez la vuelta, se regresan y hacen los 2 puntitos que nos quedan. Posiblemente para mis amigos y amigas que están trabajando una talla más grande, acá en esta colita te quedó pues quizás de pronto unos 12 puntos hasta 14 puntos. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Igual tú sigues tus vueltas hasta que aquí no te quede nada, hasta que hagas este último puntito.
Y eso también va para mis amigos y amigas que están trabajando tallas más chiquitas. Entonces, vamos a continuar y nos vemos aquí cuando ya quede esto completito, ¿sí? Ok, amigos, como pueden ver, ya estamos aquí. Entonces, ahora miren, aquí esta marquita ya la podemos sacar. Ok, esta de acá, que es donde empezamos a hacer los puntitos esto para reducir para que quede ya cerradito. ¿Se acuerdan que antes de tejer todas estas vueltas aquí habían 10 puntitos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora vamos a pasarnos aquí y vamos a contar esos 10 puntitos. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a marcar este puntito que está aquí. Aquí ya podemos sacar, ¿sí? Ya se van a dar cuenta por qué nuevamente estamos aquí marcando este punto, ¿sí? Este puntito como al inicio. Vamos a ahora, amigos, a ir tejiendo aquí la cadena y vamos un puntito en cada espacio. Así. Y nos vamos a ver aquí donde está la marquita. Ok, amigos, aquí vamos a trabajar este punto de la marquita. Ok, aquí me quedan 10 puntos. Bueno, vamos a hacer ahora como hicimos al inicio. Voy a levantar con una cadena, no voy a tejer para acá, no. Me voy a dar la vuelta y voy a tejer aquí, miren. Me voy a regresar tejiendo un puntito en cada espacio, agarrando siempre la hebra de atrás, ¿sí? Entonces, vamos a continuar por toda esta vueltecita, nos regresamos y nos vamos a ver aquí, en esta parte de acá. Ok, vamos a trabajar el último puntito. Y una vez que ya terminamos, ahora fíjense, vamos a repetir el mismo procedimiento, quiere decir que este y este puntito lo vamos a coger. Este de acá y este de acá. ¿Ven? Cadena, damos la vuelta y vamos deslizando cada uno de los puntitos que están aquí. Entonces, ya saben, continúan por aquí y nos vemos acá nuevamente para explicarles una vueltecita más como van a hacer acá. Aunque quizás algunas ya saben qué es lo que sigue, pero lo voy a hacer más que nada por si hay alguna principiante que no sabe cómo es el proceso. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, amigos, ya hicimos aquí este punto, entonces ahora me toca hacer los puntos de acá y empezamos con este y este. Y así se va a ir reduciendo acá. Entonces, ustedes van a continuar una vuelta, se regresan, luego hacen este y este punto, luego hacen la vuelta, se regresan y hacen estos dos. Y así van a ir agarrando por cada vuelta de dos en dos hasta que ya su punto, su vuelta les quede aquí. Y después que eso pase, van a hacer lo mismo que hicimos acá. Van a sacar su marquita y la van a poner en la que sigue, o sea, en la siguiente sección. Y allí van a seguir con la misma secuencia que hemos estado trabajando. Ok. Y así van a continuar hasta que tengan la circunferencia. Para nosotros que estamos trabajando la talla de 4 a 10 años, serían de 50 a 55 centímetros, pero como es una talla para de 4 a 5 años, entonces serían exactamente 50 centímetros. Acá a un ladito en la pantalla te voy a dejar la indicación en circunferencia para otras tallas. Sin embargo, miren, yo acá tengo este que está listo. ¿Ven? Aquí ustedes pueden ver, vean cómo se mira. Es la misma talla, miren, el mismo tamaño, todo es igual. Aquí está. Entonces, yo les voy a cerrar con este. Mientras que ya después avanzo con este y se los muestro en otra oportunidad o quizás para la fotito de la miniatura. Pero ahorita, para avanzar ya con este video, miren, aquí ya tenemos 50 centímetros.
voy a sacar aquí de esta forma. Y miren, hay un detalle que se tienen que dar cuenta. Esta parte de como se ven aquí más marcadas las vueltas, así, es la parte revés. Ustedes van a girar y fíjense que en esta parte se ve como más cerradito los cierres. Miren, vean, este es el lado revés y este es el lado derecho. ¿Se dan cuenta? Se mira diferente, queda como más cerradito. Bueno, entonces vamos a cerrar por el lado revés. Entonces, una vez que ya pasamos, voy a cerrar aquí. Ahora voy a juntar acá. Y fíjense, ahora voy a cerrar toda esta parte de aquí. Nos vamos a pasar nuevamente a nuestro ganchillo. Miren, este de acá. Y aquí ya yo saqué la aguja lanera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo aquí me voy a posicionar en la hebra que está aquí. Y me voy a posicionar en la hebra del otro lado. Pero fíjense en un detalle. En vez de agarrar el punto completo, así. A ver, ok, aquí está el punto completo, como pueden ver. Están esas dos hebras. Solo voy a agarrar la hebra de atrás. ¿Sí? Saco. Voy a hacer aquí una cadenita como para hacer el punto. Vuelvo otra vez. Agarro el punto de acá. Este que está aquí. Y del de atrás, el que está aquí, voy a agarrar solo la hebra de atrás. Cerrando de esta forma, vamos a hacer que el cierre de vueltas no se note tanto. Sí, amigos, háganlo así para que ustedes vean. Nos pasamos al siguiente, el que está de este lado, y cogemos solo la hebra de atrás. ¿Ven? Esta no, esta sí. El siguiente punto, nos pasamos a la hebra de atrás y deslizamos. El siguiente punto, la hebra de atrás, aquí está. Y de esta forma, amigos, es como vamos a ir cerrando. De este sí agarras el punto completo y del de atrás solamente la hebra de atrás, ¿sí? Procuren que cuando vayan a cerrar su gorrito, que el que les quede de este lado, o sea, este de acá, sea la vuelta 1, ¿sí? El inicio de todas las vueltas, porque él queda así como suelto, ¿sí? Entonces nada, así es como van a ir cerrando su gorrito. Vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Y bien, amigos, ya aquí cosimos o tejimos toda esta parte, cerramos. Entonces aquí yo voy a asegurar de esta forma. Y voy a enhebrar mi aguja lanera y voy a esconder esta hebra por aquí.
Vamos a cortar. Ok, ahora sí vamos a pasarnos para el lado derecho de nuestro gorrito. Miren, a ver si encuentro dónde fue que cerré. Ok, aquí está. Aquí está el cierre de vueltas. Vean que ni se nota, solo aquí un poquito. Miren qué lindo, la verdad es que quedó muy bien cerrado. Entonces, nada, lo que vamos a hacer es esto. Y así es como se mira nuestro gorro, ¿sí? La verdad es que me encantó el paso a paso. Ustedes vieron que fue muy fácil, vean lo elástico que es. Y la verdad es que queda bien calentito, bien tupidito. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el paso a paso de este gorrito. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Coméntame qué tal te ha parecido el tutorial. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y también activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. También dale like, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí vamos a terminar. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.